¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, desearles a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V, a Héctor Daniel Pieri. También, a Martín 367. Y a Leo Gamer Pro. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives. One Piece. La aventura irreal capítulo 331. Aunque Sanji tenía electricidad, debido a las habilidades de su fruta, no era tan fuerte como la de Enel. Sus propias llamas autogeneradas eran más destructivas que su electricidad, pero más débiles que los rayos de Enel. Por eso, se centraba más o menos en mejorar su potencia de fuego que en cualquier otra cosa. Principalmente porque Luffy, Zoro y Ace le habían demostrado cómo usar el fuego con eficacia. Pero ahora, al ver a Enel usar el rayo, se le ocurrieron algunas ideas más. Sanji podía ser cocinero y luchador, pero también tenía conocimiento sobre los elementos. Su querido y anciano padre lo obligaba a estudiar. El fuego y el rayo eran diferentes, pero similares. El fuego azul, como el que Ace había mostrado, incluso podía clasificarse como plasma. Así que, en lugar de centrarse solo en su fuego, también debería considerar el aspecto de la iluminación de sus poderes. Aunque eso lo dejaría para más adelante, ahora estaba completamente concentrado en la lucha. La pelea continuó un rato. Sanji estaba constantemente a la defensiva, pero el cocinero se negaba a darlo todo. En cambio, se estaba tomando el tiempo para mejorar su haki de observación. Fue una estupidez. Pero la estupidez funcionó. Sanji rió entre dientes, citando a su capitán. Enel esquivó una de las patadas de Sanji antes de que éste intentara apuñalarlo con su tridente dorado. Sanji, por supuesto, lo evitó fácilmente, aunque Enel aprovechó la oportunidad para agarrarle una pierna. «¿Estás muerto?». Enel ni siquiera pudo terminar la frase, ya que con la otra pierna Sanji le dio una patada en la mandíbula, obligándolo a retroceder. No sin antes enviar una cantidad desmesurada de rayos a través del cuerpo de Sanji. Aunque el ataque no causó mucho daño, sí cumplió su objetivo. «¡Ah, mierda, qué buenos zapatos, cabrón!», gruñó Sanji, mirándose la pierna. En la pierna derecha, los pantalones, desde la rodilla hasta abajo, estaban destrozados junto con los zapatos. Enel, que se había recuperado, sonrió con suficiencia. Pero seguía intentando recuperarse de la patada de Sanji. Era la tercera vez que lo golpeaban. Y, a diferencia de él, Enel no estaba acostumbrado a recibir tanto daño. En esencia, Enel fue la definición clave de un canon de cristal. Aunque no importaba. Ahora su oponente estaba a un zapato de piedra de mar de distancia. O eso creía. «Me sacaste de quicio», dijo Sanji, quitándose el otro zapato, que también estaba muy dañado, antes de tirarlo a un lado. Mientras ambos luchadores estaban en el aire, el zapato se perdió en la isla destruida. «Odio pelear descalzo, pero bueno». Se encogió de hombros. Al ver esto Enel frunció el ceño. «¿Renunciarías a tu única ventaja por eso?», preguntó Enel con una mueca burlancia, fingiendo que ya había ganado la pelea. Se cruzó de brazos y negó con la cabeza. «¿Eso será tu perdición?». Pero no pudo terminar la frase, pues la figura de Sanji se desvaneció frente a él y le propinó una patada en el pecho. Enel no pudo reaccionar a tiempo. Su cuerpo se dobló y sus costillas se rompieron al ser lanzado.
Sanji quiso seguir adelante, pero en él reaccionó rápidamente, no queriendo recibir más daño. Jaja. Un rayo salió disparado de su cuerpo mientras Sanji retrocedía de un salto con otro uso de Zoro. En él gruñó, sujetándose el costado. Tú. Ya no aguanto más. Morirás. Y haré que te duela. Sanji sonrió con suficiencia. ¿Mira eso? Sí que sangras. Menudo dios eres. Sonrió con suficiencia. No te preocupes, te enviaré al verdadero, muy pronto. En él gruñó. Antes de matarte, dime, ¿cómo puedes tocarme? Exigió. Tocar a un dios como yo y... ¡Ay, por el amor de Dios! Sanji lo interrumpió. ¿Creías que solo tenía unas bajo la manga? Y yo que pensaba que Ace era malo con su ego de logía, este también tiene complejo de Dios. Noticia de última hora, idiota. Ni siquiera eres una amenaza para mí, y mucho menos para mis compañeros. Rayos. Ni siquiera sabes lo del Aki de armamento. Sanji incluso lo demostró cubriéndose el dedo índice con Aki. Una expresión de reconocimiento y casi miedo se dibujó en su rostro. Ese miedo rápidamente se transformó en ira y odio puro. No. Eso no es posible. Gruñó en él. Me niego a perder otra vez. Con eso, en él movió los brazos hacia adelante, lanzando una onda de luz a la máxima velocidad. Mucho más rápido que la velocidad del rayo. Cadena de rayos de 100 millones V. El rayo desatado tenía un profundo brillo azul, a diferencia de antes, que no era azul claro. E incluso sin Aki, Sanji sabía que esto era mucho más peligroso que antes, lo que lo llevó a desatar todo su poder. Cuando en él comió la fruta por primera vez, allá en Birka, planeó gobernarla. Y lo hizo, durante años se llamó a sí mismo el dios de esa isla. La isla de Birka era mucho más grande que Skypiea, con más recursos. Y, por supuesto, tenía más gente que seguía su gobierno allí, pero un día, un hombre llegó y se lo llevó todo. ¿Era un habitante del Mar Azul? No lo sabía. El hombre tenía varias islas tras él, gracias a su poder sobrenatural y, a diferencia de otros, tenía espadas en lugar de piernas. Y poseía un poder y una velocidad que hacían que en él pareciera una rata. Lo golpearon y casi lo matan. Pero huyó con vida. La isla de Skypiea estaba mucho más escondida que Birka, así que vino aquí. Algunos de sus leales seguidores también lo acompañaron. Pero aún recordaba ese día. Fue el mismo día en que el hombre brutal le cortó las alas. Aún le ardía la espalda al recordar ese dolor. Tras llegar a Skypiea, se apoderó de esta isla. Como no había guerreros fuertes, no fue muy difícil. Pero esta vez, no era tan pasivo como antes. Había entrenado sus poderes para ser mucho más rápidos, mucho más letales. Para que nunca ocurriera lo mismo. Pero ver al morador del Mar Azul usar esa cosa llamada armamento le devolvió el recuerdo amargo. No volveré a perder. Me niego a perder otra vez. No quería vengarse. Lo consideraba mezquino, pero en el fondo sabía que era su debilidad la que hablaba. La isla del cielo le recordaba eso. Y por eso quería destruirla para siempre, para demostrar su poder. Antes de dirigirse a la luna, donde estaba su legítimo lugar. En él movió los brazos hacia adelante, lanzando una onda de luz a máxima velocidad. Mucho más rápido que la velocidad del rayo. Cadena de rayos de 100 millones V. El rayo desatado tenía un profundo brillo azul, a diferencia de antes, que no era azul claro. E incluso sin Aki, Sanji sabía que esto era mucho más peligroso que antes, lo que lo llevó a desatar todo su poder. En él ya no podía contenerse. Pero, para su sorpresa en el último momento, Sanji se alejó justo a tiempo, apareciendo a pocos metros a la izquierda. Y eso estuvo muy cerca. ¿Tú? ¿Cómo llegaste tan rápido? Preguntó en él con ira en la voz. Ese ataque era mucho más rápido que su rayo habitual. No era su ataque más rápido, pero aún así no había visto a nadie más que a ese hombre esquivarlo. Así que se sorprendió de cómo el morador del Mar Azul lo evitó. 332 ¿Tú? ¿Cómo llegaste tan rápido? Preguntó en él con ira en la voz. Ese ataque era mucho más rápido que su rayo normal, no era su ataque más rápido, pero aún así no había visto a nadie más que a ese hombre esquivar ese ataque. No quería arruinar mis zapatos, dijo Sanji sonriendo mientras se peinaba hacia atrás con los dedos. Por eso me contenía. Pero ahora que arruinaste un buen par, no tengo motivos para contenerme. Era cierto.
Debido a la anterior lucha contra la tripulación de Barba Negra, los zapatos recién hechos con suela de piedra marina estaban muy dañados. Así que si usaba toda su velocidad desde el principio, se arruinarían. ¿Qué? Hay quienes tienen prioridades. Chispas de relámpagos azules crepitaban alrededor de Sanji, una técnica sencilla impulsada exclusivamente por su fruta del diablo. Una técnica que desarrolló tras entrenar intensamente con Sabo. Una técnica que, cuanto más la usaba, aumentaba su velocidad. No cambiará nada. Gruñó en él mientras avanzaba. Su tridente chispeaba con electricidad. Sanji también sonrió mientras avanzaba. Aunque su capitán era un buen entrenador, debido a su cuerpo de goma, algunos de los consejos que le daba no le eran aplicables. Sabo estaba acostumbrado a luchar sin fuerza, así que de vez en cuando buscaba a su compañero rubio para entrenar. El hecho de que Sabo estuviera acostumbrado a entrenar a otros por ser revolucionario también fue de gran ayuda. Y con esto, justo antes de irse de Arabasta, Sanji pudo desarrollar su nueva técnica. Tenía que agradecerle a Sabo por eso. Además del color del pelo, ambos tenían un pasado similar. Así que se llevaban bien en ese aspecto. Enel y Sanji se encontraron en el centro. Y como antes, Enel quiso electrocutar a Sanji con su rayo. Pero, para su sorpresa, el rayo rebotó en su cuerpo. Bueno, casi todo. Vaya, no sabía que mi nueva técnica pudiera hacer eso. Sanji sonrió con suficiencia. En fin, ya hemos perdido bastante tiempo. Como tú no te contienes, yo tampoco. Esta es mi nueva técnica. Sobremarcha de velocidad. Espero que no mueras demasiado rápido. Enel rugió y atacó con todas sus fuerzas. Su velocidad y poder son más fuertes que antes. Sanji pudo seguirle el ritmo. Pero no de la forma que la gente esperaría. Su haki de observación había mejorado y, con el haki de armamento, sus poderes de llamas y velocidad, era rápido. Pero Enel era más rápido. Pero con la velocidad super rápida de Sanji, lo estaba consiguiendo, y con el tiempo superaría a Enel en velocidad. Aunque controlar tanta velocidad era mucho más complejo de lo que era. Durante su entrenamiento con Sabo, también mejoró su estilo de piernas negras. Tras aprender sobre Geppo y Zoro, Sanji se propuso incorporar movimientos de pies a sus técnicas. Con esto, su velocidad base aumentó significativamente. Y al añadirle Speed Overdrive, también lo mejoró. Era una amenaza en velocidad. Aunque eso excluía a Luffy y Sabo. Estaban en otra liga, por ahora, claro. Su sobremarcha de velocidad era la misma técnica que casi me hizo alcanzar al teletransportador. Van Auger. Así que, por supuesto, podría luchar contra Enel con ella. Enel y Sanji lucharon durante un buen rato. Si bien Enel carecía de experiencia en combate, lo compensaba con su poder. La figura de Sanji se desvaneció, casi teletransportándose justo frente a Enel con una patada circular. Sus pies estaban llenos de llamas y haki de armamento. Enel levantó rápidamente su bastón dorado, pero fue un error. La patada de Sanji lo atravesó, como si no estuviera allí, antes de golpear a Enel en el brazo. ¡Ac! La pierna de Sanji impactó contra el brazo de su oponente, crujiendo los huesos debido al golpe, ya que el brazo se dobló en un ángulo extraño. Con otro golpe, esta vez intentó patearlo en el abdomen. Pero esta vez Enel reaccionó rápidamente, descargando una gran cantidad de rayos que hicieron que Sanji retrocediera con Zoro. Al detenerse, se pudo ver que, de rodillas para abajo, sus pantalones estaban rasgados por la fuerza de sus propias patadas. TCH, tengo que conseguir unos pantalones mejores. Ni siquiera se molestó en atacar a Enel. Sanji por fin había descubierto su debilidad. Su falta de resistencia. Solo había logrado asestarle 5 golpes, y Enel ya parecía estar medio muerto. Aunque el problema fue golpearlo desde el principio. El cabrón era rápido. Y si no se equivocaba, cada vez era más rápido. Sabía que algunos se volvían más fuertes a medida que avanzaba la pelea. Le había pasado muchas veces a su capitán e incluso a Zoro. Vaya, incluso él lo había experimentado al luchar contra Slender Swift, pero cuando le pasa lo mismo al oponente, es una molestia. ¡Qué insolente! Gruñó Enel, sujetándose el brazo. Rápidamente lo cubrió con el oro de su bastón. El oro envolvió la herida como una muleta que podía controlar. Te mataré. Sanji reflexionó. Pensé que te había quitado uno de los brazos y Enel gruñó mientras su cuerpo empezaba a brillar azul con poder. Sufrirás. Sanji sonrió con suficiencia.
Ambos se movieron mientras los pies de Sanji ardían en llamas impregnadas de Aki. Un rayo se formó en las manos de Enel, creando un enorme martillo que blandió. Sanji al mismo tiempo, pateó hacia adelante sin ningún miedo, mientras ambos ataques chocaban. Boom, el paisaje se estremeció, mientras el aire retumbaba con poder. Truenos crepitaban mientras chispas de fuego se podían ver por todas partes. El suelo se rompió en pedazos mientras árboles, rocas y todo lo que había alrededor del área fueron destruidos y arrojados hacia atrás debido al choque de sus ataques. Ambos, entrando y saliendo del campo de batalla, sin darse tiempo a respirar. Cada uno intentando terminar la pelea rápidamente. Como ninguno se guardaba nada, sabían que alargar la pelea sería un error. Así que querían terminarla rápido. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Ambos eran fuertes. Casi igualados. Y ambos mejoraban a mitad de la batalla. Sanji con su speed overdrive, Enel por su extraordinario talento y fuerza de voluntad. Enel atacó. En lugar de usar oro para fabricar armas, Enel usó su propia luz para crear armas semisólidas. Y, sorprendentemente, eran mucho más resistentes. Lo suficiente como para resistir algunas patadas mejoradas con Aki de Sanji antes de romperse. Mostrando hasta qué punto Enel había mejorado sus poderes. La velocidad de ambos era comparable. Sanji solo obtenía ventaja al usar a Zoro, pero con la construcción de luz de Enel, acortaba la distancia. Pero ese no era el único problema. Enel había colocado orbes de relámpagos a su alrededor, que disparaban ataques aleatorios. Y aunque su sobrevelocidad podía neutralizar la mayor parte del daño, este se acumulaba. Cada vez que ataco, también recibo daño. Mierda, este tipo se estaba conteniendo mucho, pensó Sanji mientras Enel se acercaba para otro ataque. Tengo que tener cuidado, puede que tenga algo de resistencia al rayo, pero no aguanto mucho. Ni siquiera el Aki de armamento me protege de todo el daño. Habría sido diferente si mi Aki de armamento fuera más fuerte. Entonces podría usar ese truco de cuerpo completo y terminar la pelea, pero es demasiado difícil para mí. Tengo que ser más astuto que él. Tener Aki de armamento completo no significaba que tu Aki fuera más fuerte. Significaba que tu control sobre el armamento era mayor. Pero tener más control también implicaba una mejor utilización, así que, en cierto modo, te hacía más fuerte. Sanji y Enel se atacaron mutuamente. Recorrieron la isla sin importarles el entorno. La lucha se extendió del cielo al suelo, del suelo al cielo. Enel atacó como una bestia furiosa, sin ninguna elegancia, mientras desataba su ira. A su alrededor estaban sus construcciones de rayos de diferentes armas, con las que intentó matar a Sanji. Sanji esquivó algunos, mientras que otros fueron tanqueados. Aún así, el daño del rayo lo estaba afectando. Y eso no era todo, su fruta del diablo estaba agotando su resistencia. A diferencia de otros, él había obtenido sus poderes hacía poco. Así que no estaba acostumbrado a la pérdida de resistencia que sufrían otros usuarios de frutas del diablo de su equipo. Así que tenía un límite de tiempo. El suelo tembló. Los grandes árboles del patio superior fueron destruidos por los rayos o por la fuerza del choque. Toda la isla empezó a temblar a medida que la lucha se intensificaba. Muere. Sanji fue lanzado hacia atrás por un golpe que impactó en su mandíbula, enviándolo girando hacia un orbe de relámpagos. Pero antes de que pudiera ser golpeado, lo esquivó justo a tiempo con un Zoro. Sin embargo, Enel ya estaba sobre él. Mierda. No puedo seguir con esto mucho tiempo. A esa velocidad, usar demasiado a Zoro y Gepo le estaba rompiendo el exoesqueleto. Si no lo usaba con moderación, podría incluso romperse los pies. Además, aunque al usar sobre marcha, su velocidad aumentaba a medida que se movía, no podía hacerlo infinitamente. Bueno, en teoría sí. Pero su cuerpo no podía soportar esa alta velocidad. Y si perdía sobre marcha, tendría que empezar desde cero para recuperarla. Y con sus problemas de resistencia con su relativamente nueva fruta del diablo, Sanji estaba en una situación delicada. Había otro problema. Sanji no era el único que mejoraba su Aki de observación y el uso de la fruta del diablo en medio de la batalla. Enel también lo hacía. Y a diferencia de Sanji, que tenía un temporizador para su técnica, él no. Enel tenía su fruta mucho más tiempo que Sanji, por lo que tenía experiencia en usarla eficientemente. Mientras tanto, Sanji aún estaba aprendiendo. Sanji saltó a un lado, usando Zoro con moderación para esquivar los peligrosos ataques.
Y aunque tenía activada su sobremarcha de velocidad, no la usaba para aumentar su velocidad, ya que le costaba mantenerla. Enel se rió al ver correr a Sanji. No te servirá de nada, morador del mar azul. He fusionado mi mantra con mis poderes de relámpago. Ahora no puedes vencerme. Enel, por supuesto, había descubierto hacía tiempo cómo usar los poderes de su fruta del diablo para aumentar el alcance de su mantra. Pudo hacerlo en Birka. Pero solo al luchar contra Sanji aprendió a usarlo en plena batalla. 333 Te arrepentirás incluso de poner un pie aquí, morador del mar azul, dijo Enel, su forma brillando en azul mientras todo su cuerpo se convertía en electricidad, porque te mostraré el poder de I. Sanji atacó, impidiéndole terminar la frase. Parecía que cuanto más luchaba, más amenazante se volvía, por eso pretendía terminar rápido. Incluso si eso significaba ir más rápido de lo que su cuerpo podía soportar. Enel tuvo que detenerse a mitad de camino para esquivar una patada. Menos hablar, más pelear. Insolente y... golpe de collier. ¡Ay! Casi me golpeas la cara. Déjame terminar primero y, dijo Enel, antes de saltar hacia atrás y lanzar los brazos hacia adelante. Descarga de 100,000,000 voltios. Un rayo mortal salió de las manos de Enel hacia Sanji. Diable Jambe. Tempest barraje. Sanji contraatacó con sus propios golpes, sus piernas se encendieron con llamas rojas mientras atravesaba la corriente eléctrica, pateando a Enel justo en la cara. O al menos lo intentó, pero en el último momento, Enel esquivó el ataque. Tenía razón, no puedes mantener esa velocidad por mucho tiempo. Eres demasiado lento. Rió, lanzando rayos a Sanji, obligándolo a retroceder hacia el cielo. Lo que Enel no reconoció fue el aumento de su propia velocidad. Sin saber que no era Sanji quien se había vuelto más lento, sino el propio Enel quien se había vuelto más rápido. Sanji tuvo que aguantar el ataque, pero quedó incapacitado en el aire, lo que le dio a Enel la oportunidad de continuar con una estocada con su tridente de rayos. Y Sanji apretó los dientes cuando el tridente se clavó en su costado. Atravesó su exoesqueleto, y Enel aprovechó la oportunidad para bombardear a Sanji con múltiples voltios de electricidad. BZZZTAC. El cuerpo de Sanji sufrió un espasmo debido al fuerte rayo que entró de lleno en su sistema jajajaja. Estás de, pero antes de que pudiera terminar la frase, Sanji le dio a Enel un cabezazo que le rompió la nariz y le dio la oportunidad de devolverle la patada. Mierda. Creo que tengo casi todo el cuerpo frito. Pensó Sanji, apretando los dientes. El dolor era insoportable, tanto que su sobremarcha desapareció. Sanji se sujetó el costado mientras observaba a Enel. Sin su sobremarcha de velocidad, recuperó su velocidad base. La cual había mejorado un poco durante la batalla. Pero necesitaba ser mucho más rápido si quería evitar las embestidas que Enel le lanzaría. Pero parecía que el daño que Enel había sufrido le había hecho bajar un poco el ritmo. Enel estaba furioso, y verlo furioso le dio a Sanji una extraña sensación de satisfacción. Enel quizá fuera arrogante, pero tenía un don. Incluso sin su fruta, el ritmo al que crecían sus poderes ponía en aprietos incluso a Sanji. Sin embargo, Sanji disfrutaba del desafío. Si esta pelea lo ponía por encima de Zoro, lo haría. Sin saberlo, Sanji se estaba centrando más en su tripulación que en su venganza. Parecía que pasar tanto tiempo con los sombrero de paja le había ayudado a sanar su corazón roto. Estaba lejos de sanar por completo, pero estaba mejorando. Sanji se levantó, se quitó la camisa, la rasgó y se la ató a la cintura para detener la herida recién formada. Incluso con sus mejoras de Germa, su herida podría necesitar tiempo para sanar. Le sonrió a Enel. Gracias por darme tiempo para recuperarme, idiota. Tú. Te mostraré lo que es el miedo. Rugió Enel al elevarse en el aire, liberando múltiples orbes de relámpagos negros. Cada uno rezumaba peligro en el ágil de observación de Sanji. Por favor, no puedes enseñarme nada que no haya visto ya, dijo Sanji con tono sombrío. Y tu complejo de Dios me está poniendo de los nervios. De hecho, suenas como mi querido papá, voy a disfrutar doblándote. Sufrirás. Desde arriba, los múltiples orbes de rayos le disparaban rayos de electricidad. Y a diferencia de antes, ahora que Sanji había perdido su velocidad máxima, los ataques eran mucho más letales. Vamos. Una última vez. Se dijo Sanji, activando sus poderes. Sin embargo, al ver el ataque y su ansia de poder, algo en su interior se quebró. Tengo que dominarlo. ¿O no?
El tiempo pareció ralentizarse al darse cuenta de algo. Estaba pensando todo esto de forma equivocada. Si no podía dominarlo, solo necesitaba ser creativo con sus poderes. Luffy y Sparky le habían enseñado a ser creativo con sus poderes. Atacar sin pensar no le serviría de nada. Si podía aumentar su velocidad física, ¿qué tal su percepción? Él hizo algo similar usando el Haki de observación con su habilidad de fruta del diablo. Entonces, ¿por qué no pudo ir? Una última vez, Sanji utilizó sobremarcha, pero esta vez no se centró solo en aumentar sus atributos físicos. Cerró y abrió los ojos, mientras todo a su alrededor se ralentizaba. Sin saberlo, había usado sus poderes para potenciar el efecto del Haki de observación. El campo de batalla es un maestro cruel, pero efectivo. Pero aunque Sanji podía ver las cosas a cámara lenta, mover su cuerpo era otra tarea agotadora. Solo mejoraba su percepción, no su velocidad. Aún así, le permitía usar su sobremarcha de velocidad con mayor eficacia, eliminando la necesidad de movimientos innecesarios. La velocidad que se escapaba del cuerpo de Sanji finalmente logró estabilizarse, no solo haciéndolo rápido, sino al mismo tiempo mostrándole el mundo en cámara lenta para que pudiera moverse fácilmente. Tengo que trabajar rápido y... El cuerpo de Sanji aún no se había acostumbrado a esa velocidad, sobre todo con la herida en el costado. Si bien su fruta de la velocidad le otorgaba el poder de un velocista, su dominio de los poderes de su fruta aún era bajo. Y su resistencia estaba peligrosamente baja. Los rayos impactaron, pero Sanji los esquivó con precisión. Bailó a su alrededor, e incluso cuando un rayo lo impactó, lo rodeó en lugar de dañarlo. Aunque otros podrían no haberlo notado, en él sí. Tú lograste usar mantra en combinación con tus poderes, dijo él en estado de shock. No podía creer cómo un ser de clase baja podía hacer algo similar. Y debido a esto, se distrajo. Sanji aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque rápido. Le quedaba poca fuerza, pero con todo, apareció frente a Enel, ignorando los rayos que lo rozaban, y le asestó una patada giratoria de hacha justo en la cara. El ataque impactó, rompiéndole varios dientes a Enel, quien sangró a raudales mientras caía al suelo de Upper Yard. El usuario de Logia voló al suelo, cavando una zanja antes de detenerse. Sanji quiso continuar para terminar la pelea, pero su cuerpo se rindió al caer al suelo. Junto con los orbes de relámpago y el uso excesivo de sus poderes, estaba al límite. Gotas de sangre cayeron al suelo. Parecía que volvía a sangrar por los ojos y los oídos. Un efecto que conocía bien cuando su cuerpo no podía soportar la tensión de su propia técnica. Mierda, parece que me pasé. Creí haber solucionado ese problema, gruñó mientras jadeaba. La herida en su estómago también se inflamaba, haciéndole sisear de dolor. Esto es terrible, incluso su visión se estaba volviendo borrosa. Normalmente, esto lo dejaría inconsciente, pero con pura fuerza de voluntad, Sanji siguió adelante. Al menos esto me da algo de tiempo, pero habló demasiado pronto, pues de repente oyó el crepitar de un relámpago. Tienes que estar bromeando. 334 Tienes que estar bromeando y... Desde el cráter, Enel se levantó. ¿Por qué me sorprende? Esta podría haber sido la 7ª vez que le asestó un golpe a ese bastardo. Aún así, debería haberme dado más tiempo y, pensó Sanji para sus adentros, al poder ver finalmente a Enel. Enel salió, levitando con furia y rabia. Los relámpagos crepitaban a su alrededor mientras miraba fijamente a Sanji. Otros podrían haberse asustado. Pero para Sanji... Pftaya. ¿Qué te pasó en la cara? Sanji se rió, sin poder contenerse después de ver a Enel. Después de un segundo, se dio cuenta de que era él mismo mientras se señalaba. Oh, yo hice eso, Pftaya. Oh, Dios. Me duele el estómago, esa mierda es una obra de arte. El rostro de Enel se retorció de ira, su cara estaba destrozada, le faltaban múltiples dientes y tenía la nariz rota y ensangrentada. Esta vez te mostraré lo que es el horror. Dijo mientras crecía en tamaño y su forma se volvía demoníaca. Te mostraré qué clase de demonio has desatado. Te arrepentirás de haberte metido conmigo. ¿Lo haré? Me temo que no tengo la capacidad de rendir tan mal, pero puedo intentarlo si te hace feliz, dijo Sanji, levantándose del suelo apoyándose en la rodilla. Aunque su cuerpo le dolía de cansancio, no se rendiría. No pienso perder contra tu cara fea. Sanji estuvo a punto de terminarlo. Pero había perdido la oportunidad. Ojalá se recuperara lo suficientemente rápido. Sanji parpadeó, dándose cuenta de algo.
Vaya, qué estúpido soy. Enel atacó y Sanji se movió, evitando ser alcanzado. Cayó, usando los grandes árboles para esquivar los rayos mientras se arriesgaba. Aunque le faltaba resistencia, apostó por acelerar su recuperación. Usó retorno de vida junto con sus poderes de velocidad. Ya he usado retorno de vida para curar heridas. Solo tengo que acelerarlo, pensó. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Sanji necesitaba un control preciso de sus poderes de velocidad si quería lograr su objetivo. Te mataré por arruinarme la cara. Gritó Enel en un ataque de ira mientras atacaba. Pero Sanji no escuchaba, estaba más concentrado en controlar sus poderes. Primero intentaba recuperar sus piernas y la herida en el costado. Debido al uso excesivo de Zoro con Speed Overdrive, sus pies estaban bastante deteriorados, especialmente su exoesqueleto, que tenía varias grietas. Incluso los huesos de sus piernas se agrietaban por el uso excesivo de los movimientos de piernas. Mientras Sanji esquivaba el ataque de Enel a lo largo del bosque, su apuesta comenzó a dar sus frutos. Las grietas se curaron, incluso la herida en su costado estaba sanando y pudo recuperar un poco su poder. Y con eso, ascendió al cielo usando sobremarcha al máximo, junto con Zoro, una vez más. Así que por fin saliste, cobarde. Gruñó Enel, atacándolo. Sobre él había un orbe eléctrico gigante, de color azul marino intenso. Parecía que también estaba preparando algo para Sanji. Al ver a Sanji abalanzándose sin miedo, Enel descargó múltiples rayos descontrolados y poderosos contra el velocista desde el orbe gigante. Y, como era de esperar, fue mucho más rápido que sus ataques relámpago anteriores. Aún así, Sanji se apartó del ataque. Pensé que estaba gravemente herido, ¿cómo se recuperó tan rápido? No importa, no cambiará el resultado. Ganaré. Pensó en él mientras se transformaba en un rayo, revoloteando por el campo de batalla. Al mismo tiempo, el gigantesco orbe de rayos atacó a Sanji. Diable Jambe. Patada de tempestad llameante. Una poderosa ráfaga de llamas atravesó el rayo que tenía delante antes de destruir el gigantesco orbe de relámpagos. Iluminando el cielo, Sanji empezó a perseguir a Enel. ¿Tú? ¿Por qué no te quedas abajo? Dijo Enel, casi desesperado, mientras atacaba. Relámpagos se extendían desde su brazo, como ramas de árboles por todos lados. Cadena de relámpagos de 300 millones V. Al ver esto, Sanji activó rápidamente su percepción mejorada, mientras la situación se ralentizaba. Con eso, Sanji se movió entre los ataques, combinando su haki de armamento y las llamas para neutralizar el mayor daño posible, llevando el combate a corta distancia. Sanji llegó con una furia de patadas, todas lo suficientemente letales como para terminar la pelea. Pero Enel estaba lejos de rendirse. Reforzó su propio mantra con sus poderes de rayo, esquivando los golpes y atacando a Sanji con sus poderes. Pero incluso entonces, solo por la presión del viento, Enel sufría pequeños cortes en el cuerpo, demostrando lo letales que eran las patadas de Sanji. Su lucha continuó en el cielo, una danza de fuego y relámpagos que iluminó el área circundante. Una sensación de peligro y poder irradiaba de ellos. Mierda. Estoy al límite. Pero tengo que seguir adelante. Su sobremarcha de velocidad lo estaba afectando de nuevo, al igual que su nueva percepción mejorada. Con todo en mente, usó su Zoro más veloz, en combinación con Geppo en su pierna derecha. Destrozando el exoesqueleto incluso cuando lo había mejorado con haki de armamento. Con esto, aparentemente apareció frente a Enel, toma mi patada de hacha de mierda, bastardo. Sanji gritó con una patada de hacha que casi noqueó a Enel, pero en lugar de ser golpeado, Enel sonrió. Su cuerpo explotó en un rayo, bloqueando la visión de Sanji mientras retrocedía rápidamente. Pájaro del trueno de 30 millones de voltios. Un poderoso ataque relámpago resonó desde Enel. Atacó a Sanji, empujándolo al suelo, pero contraatacó con su propio ataque. Pateando con la pierna izquierda, Diable Jambe. Curso de patadas para la mesa de fiesta. Varias ráfagas de fuego salieron disparadas de su pierna, aplastando el ataque relámpago. Mientras que el ataque de Enel era más potente, el de Sanji estaba imbuido de haki, por lo que ambos se encontraron en el centro y detonaron, anulándose mutuamente. Sin embargo, creó una enorme explosión de luz que cegó a Sanji por un segundo, perturbando su concentración en haki. Te dejaste en una situación muy vulnerable. Dijo Enel, apareciendo justo detrás del cocinero. 800 millones V Jamboule.
Sanji no tuvo tiempo de sorprenderse, pues fue sorprendido por un enorme dragón de rayos que lo mordió y, mordiéndolo, lo arrastró por gran parte de Upper Yard, destruyendo árboles, rocas y animales que se cruzaron en su camino. Cuando el ataque cesó, se pudo ver a Sanji tendido al final de la trinchera. De su cuerpo salía humo, mientras que su traje estaba destrozado. En él aterrizó con una sonrisa de satisfacción. Aunque siseó cuando la lesión de sus costillas rotas se agravó. Su brazo derecho tampoco estaba bien. Incluso mover el cuello le costaba. Eras duro, pero como todos los demás, no eras nada. Dijo, mientras empezaba a levitar en el aire. Ya había tardado demasiado en hacerlo, y no estaba en condiciones de luchar contra nadie más. Así que pretendía hundir Upper Yard y llevar su nave a la luna. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, algo sucedió. Con un pequeño gruñido, él miró rápidamente hacia abajo y, efectivamente, era Sanji. El cocinero se incorporó del suelo con mucho esfuerzo. Su cuerpo aún tenía chispas eléctricas que lo recorrían. Sanji tosió antes de levantarse del suelo apoyándose en la rodilla. «¡Ah, qué asco!», dijo. «TCH, también me arruinaste el traje. ¿Sabes que estas cosas cuestan mucho?», bromeó intentando ocultar el dolor que le azotaba el cuerpo. «¿Tú, cómo estás vivo?», preguntó él, estupefacto. «Eso debería haberte matado». Sanji simplemente le dedicó una sonrisa justo antes del ataque. Logró cubrir todo su cuerpo con haki de armamento. No lo protegió de todo el daño, pero sí le salvó la vida. Simplemente estoy construido de manera diferente. 335. Aún así, Sanji estaba en malas condiciones. Conocía su propio cuerpo lo suficiente como para saber que cada parte de su exoesqueleto estaba rota. Pero no mostraría debilidad frente a un enemigo. Si no podía luchar contra un enemigo como él ahora, no podía llamarse con orgullo el chef de los piratas del sombrero de paja. Además, lo último que quería era perder contra ese bastardo arrogante. En él gruñó. «Apenas te mantienes en pie, idiota. Muérete», dijo mientras levantaba los brazos, antes de dejarlos caer. Sango. De los orbes de relámpagos, cayeron múltiples rayos hacia Sanji. Pero el cocinero ya se movía, usando sus poderes de velocidad solo para esquivar. Sabía que luchar así era una tontería. Así que tenía que recuperarse. Algunos de sus compañeros de tripulación estaban observando. Así que perder no era una opción. Sobre todo si Robin Swan estaba allí. Así que iba a usar un truco que había visto a Luffy usar muchas veces. No quería usarlo, ya que la comida debe disfrutarse lentamente, pero era una emergencia. Mientras caían los rayos, Sanji saltaba de un lado a otro, usando a Geppo y Zoru para rebotar en el aire y esquivar. Como en él llevaba tanto tiempo usando sus poderes y luchaba con tanta cautela, también estaba agotado. Así que sus ataques no eran tan rápidos como antes. Y como en él estaba tan furioso, no se dio cuenta de que Sanji sacó unas barras de comida y se las zampó. Asterisco eructo y asterisco necesito mejorar su sabor. Dijo, mientras usaba retorno de vida para digerir la comida. Eran barras nutritivas muy condensadas, llenas de calorías y proteínas. Diseñadas para que Luffy pudiera comerlas en medio de la batalla si necesitaba recuperarse rápidamente, en un combate prolongado. No era un plan perfecto, ya que la mayoría de los oponentes no serían tan insensatos como para dejarte comer durante una batalla a muerte. Pero en él tenía sus propios defectos. Con el tiempo, a Sanji le resultó más fácil esquivar sus ataques. Aunque Sanji no era tan bueno usando retorno de vida como su capitán, aceleró el proceso con sus poderes. Espera, si puedo acelerar la digestión para tener más resistencia, ¿no podría usar esa resistencia también para recuperarme? Una enorme sonrisa se dibujó en su rostro. «Vas a vivir un mundo de dolor», dijo sonriendo, «y lo voy a disfrutar». En él, que estaba en el aire, continuó atacando, sin ver cómo las heridas de Sanji parecían cerrarse. Y cómo su poder y resistencia aumentaban. El sufrimiento de la batalla incluso le estaba pasando factura en él, y parecía estar jadeando. Así que decidió terminar con esto. Pero ya era demasiado tarde. En él atacó con todo su poder, lanzando poderosos rayos hacia el cocinero, más grandes que un hombre común. Raido. Aunque Sanji logró esquivarlos al principio, pronto se vio rodeado por ellos. Sanji seguía intentando recuperarse, con su velocidad al máximo. Pero parecía estar atrapado. Al ver esto, activó todo su poder. En él sonrió. Es demasiado tarde. Ya está todo hecho.
Te destruiré, junto con la isla. Dicho esto, extendió las manos y las lanzó hacia el cuerpo de Sanji, que estaba en medio. Incluso el gigantesco orbe de relámpagos que se suponía debía usarse para destruir la isla cayó. Y explotó al mismo tiempo. 10.000.000.000 V devastación relámpago. Una enorme explosión ocurrió en el cielo. El cielo se iluminó como si hubiera un segundo sol. Y en medio de ella estaba Sanji, electrocutándose sin parar. Ni siquiera su sobremarcha de velocidad pudo rebotar todos los rayos. Sanji hizo todo lo posible para acelerar su recuperación e incluso cubrirse todo el cuerpo con haki de armamento. Pero incluso entonces, la fuerza del ataque lo destrozaba. Era este su fin. No, me negaba a morir allí. No me rendiré. Rugió. Y de repente, el tiempo pareció detenerse cuando algo en su interior se quebró. No podía perder, tenía que vengar a su madre. Encontrar al todo azul. Tenía que ayudar a sus compañeros de tripulación a alcanzar sus sueños. Tenía que encontrar el amor. No podía rendirse ahora. No, se negaba a rendirse. Vio los rostros del bastardo, su padre, seguidos de los de sus hermanos. El odio lo atormentaba. Entonces, los rostros de sus compañeros de tripulación aparecieron uno a uno. Luffy, Sparky, Zoro, Jin, Kobe, Quina y uno a uno, todos aparecieron. Y por último, apareció la imagen de Robin. Una sonrisa divertida en sus labios. Su odio, antes infinito, se transformó en algo diferente. Algo que no había sentido desde el día en que falleció su madre. Y con eso, un estallido de su voluntad surgió. Fue como el rugido de un dragón. El ataque relámpago, que zumbaba azul, fue rápidamente superado por el relámpago azul rey con contornos negros, el relámpago de un rey. Al parecer, el relámpago de Enel ya no representaba un desafío. Ja 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 ja. Por fin, lo he conseguido. Enel, que estaba celebrando, se detuvo al sentir un escalofrío. Fue casi como si el aire se detuviera, mientras su respiración se atascaba en su garganta. No sabía qué era el haki del conquistador. Pero lo había sentido antes y otra vez, se sintió tan impotente que incluso en el aire sus rodillas comenzaron a abultarse. El recuerdo de un hombre con una melena dorada lo asaltó. La impotencia que sentía ante él. Pero ¿cómo podía un habitante del mar azul? Ni siquiera pudo terminar su pensamiento. De repente, frente a él, el rayo desapareció, dominado por la pura fuerza de voluntad, y Sanji emergió con una velocidad que ni siquiera él podía igualar. Imposible. ¿Qué es esto? Sanji apareció aparentemente de la nada, con los pies cubiertos de llamas que destellaban entre naranja y azul, y dio un golpe raro de hondo. Con una patada voladora directa al estómago de Enel. Auge. Enel escupió sangre y escupió, mientras de repente se encontraba en un mundo de dolor. La velocidad del ataque de Sanji fue tal que no solo destruyó los órganos de Enel, sino que incluso le rompió la columna vertebral, atravesándolo. La velocidad fue tal que incluso Sanji se tambaleó por el bosque antes de poder recuperarse. El bosque ya destruido resultó aún más dañado cuando Sanji avanzó hacia el suelo, arrasando con los restos del bosque, arrancando árboles antiguos y arrojándolos como cerillas antes de poder detenerse. El aire estaba cargado de escombros arremolinados, una danza caótica de hojas carbonizadas y ramas astilladas. Incluso el suelo temblaba bajo el peso de la devastación, con profundas fisuras serpenteando por la tierra como las secuelas de un terremoto colosal. Todo por culpa del aterrizaje de Sanji. Aún no he terminado contigo, cabrón. Antes de que Sanji pudiera terminar la frase, la parte superior del cuerpo de Enel cayó. Sanji se encogió de asco. Oh, lo siento. Enel, que no podía creer lo sucedido, miró a Sanji con miedo. Su arrogante complejo de dios había desaparecido, reemplazado por puro miedo mientras agonizaba. El cabello rubio de Sanji le recordaba su anterior derrota impotente y el horror de todo aquello. Tú eres el diablo. Con esas palabras, Enel abandonó su lucha y cayó muerto. Sanji frunció el ceño y chasqueó la lengua. No soy un demonio. Soy cocinero. Dijo, pero Enel no dijo nada, pues estaba muerto. Sanji frunció el ceño al ver un final tan deslucido, y cayó de culo al suelo. Aparentemente no tenía ninguna lesión, pero no le quedaba energía. Ahora que su oponente había desaparecido, el agotamiento y el desgaste mental lo golpearon como un tren. Sentir que todo tu cuerpo era destrozado y reparado al mismo tiempo no era algo cómodo.
Aún así, aprendí algo. Sanji esbozó una leve sonrisa burlona mientras abría las palmas. En sus manos, la electricidad danzaba a su voluntad, antes de ser reabsorbida por su cuerpo. No solo mejoró su habilidad de rayo, sino que también sintió que su exoesqueleto se fortalecía. Lo que el cocinero pasó por alto, por supuesto, fue el despertar de su Aki del Conquistador. Vaya, me pregunto qué debería cocinar para desayunar. Pero entonces parpadeó, mirando al sol. Mierda. Ya es mediodía. ¿En serio es eso lo que te preocupa? Se burló Zoro, había aparecido hacía unos segundos. Sí, al menos tiene claras sus prioridades. Sabo simplemente negó con la cabeza. Estuve preocupado por un momento. ¿No y conseguiste lo que buscabas? Preguntó Luffy. Sanji miró por encima del hombro, y en la mano de Sabo había una fruta. Sin duda era una logía. La logía del rayo. Sanji sonrió. ¿Qué estás esperando? Cómelo, dijo. Sabo parpadeó. No y no puedo, esta es tu fruta y... Sanji se burló, antes de volverse hacia Luffy, ¿tienes a alguien más en mente para el capitán de la fruta? Luffy sonrió, no y aunque estoy un poco sorprendido y no quieres nada a cambio. Nai le habría regalado la fruta a Robin y dijo Sanji, diciendo rápidamente otro nombre, Tonami Suami pero como ya tienen una fruta es mejor que Sabo se la coma. Luffy frunció el ceño, molesto por alguna razón, como si se le escapara algo antes de encogerse de hombros. Es cierto, los demás son demasiado débiles y dependerían demasiado de la fruta. Así que estoy de acuerdo. Sanji sonrió, aparentemente esquivando la bala. En fin, me hice más fuerte con la pelea, dijo, antes de sonreírle a Sabo con suficiencia. Y además, puedes tomar esto como pago por ayudarme a entrenar en Arabasta. Sabo dudó. Yo, todavía no puedo, pero no pudo terminar la frase cuando Zoro lo agarró del hombro y Luffy le metió la fruta en la boca, obligándolo a tragársela entera. Esto sabe fatal. Luffy y Zoro rieron, chocando los puños al ver el sufrimiento de Sabo. Aunque la risa se detuvo rápidamente cuando los relámpagos comenzaron a crepitar a su alrededor. Luffy sonrió. Ace estaría celoso de esto. Sí. Al menos una de las tareas está hecha, ahora, a buscar el oro, pensó Luffy mientras reía. Todos rieron, aparentemente ignorando el cuerpo ensangrentado de Enel, que yacía sin vida en el suelo. Nadie sabía dónde estaba la otra parte. Me pregunto si los monos tienen alas aquí. Jin miró a Sparky con extrañeza que... Esa es una pregunta legítima. Nota. Hice de Enel una amenaza como debería ser. Sin cambiar demasiado las cosas. Le di un poco de historia de fondo, pero aparte de eso, todo siguió igual también en mi defensa. No suelo hacer que el enemigo sea tan fuerte como en otros fics. No, como habrán visto muchas veces. He creado aliados como Cricket y Law más fuertes de lo que deberían ser ahora. O incluso he inventado personajes fuertes como Anchor y Sinbad. Así que, por supuesto, habrá algunos cambios aquí y allá. Esta es mi historia. Konoha involucrado. Así que me tomé algunas libertades creativas. Además, no se preocupen. Mantendré el mismo nivel de otros personajes antagonistas, como el almirante o la tripulación de los Yonko. Porque, seamos sinceros, ya son demasiado poderosos. Solo estoy cambiando a los personajes de antes del salto temporal, que deberían haber sido fuertes, en mi opinión. Además, la velocidad excesiva de Sanji aumenta su velocidad cuanto más la usa. Casi como el nuevo modo Ikari de Broly. Cuanto más tiempo permanece en velocidad excesiva, más rápido se vuelve. Hasta que ya no puede controlar la velocidad. También puede controlarlo para evitar que la velocidad aumente más. Pero una vez que sale de Speed Overdrive, tiene que reiniciar el proceso y recuperar la velocidad. Espero que esto tenga sentido. En fin, que tengas un buen día. Edición del editor anónimo. He decidido dejar de editar después del arco de Skypiea, así que si alguien quisiera reemplazarme como editor para ayudar a la querida Crown, sería genial. Podrías preguntar en los comentarios si quieres encargarte. En cuanto a los errores de los últimos 3 capítulos, casi los olvidé. Deberían estar corregidos si Crown los volvió a publicar o actualizó. Eso es todo. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.